Excelente. Bueno, pues muy buenas tardes. Continuamos con la quinta jornada del Congreso Internacional de Historia de San Juan, 500 años de su fundación. Esta se origina desde el Asilo de Beneficencia, sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña, en el barrio cultural de Vallajá, en San Juan, Puerto Rico. Quiero darle la bienvenida a Francisco Marrero, del Regimiento Fijo, quien nos presentará la exhibición de uniformes militares. Adelante, Francisco. Gracias. Tengo audio. Confírmame si tengo audio. Te escucho muy bien. Sí. Bueno, buenos días a todos. Voy a iniciar la parte de esta presentación que más que una presentación va a ser un recorrido histórico sobre lo que los recreadores hacemos en nuestro trabajo como historiadores también. Y vamos entonces a utilizar una presentación de PowerPoint en la primera parte de la presentación, de manera tal que entonces podamos ir después, al final, pues a algún intercambio, ¿verdad? De preguntas. Así es que vamos a hacer la presentación. Me voy a trasladar un momentito ahora para hacer la presentación. Parece que ya la tengo en pantalla. Me confirma, Hilda. Correcto, se ve muy bien. Ok, bueno, pues buenos días a todos. Primero que nada, gracias por estar aquí y gracias a los organizadores de este Congreso Internacional de Historia de San Juan y a todos los que nos ven alrededor del mundo en esta jornada. Nosotros somos parte del Regimiento Fijo de Puerto Rico. El Regimiento Fijo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro, dedicada a promover, educar y divulgar la historia y cultura puertorriqueña a finales del siglo XVIII, pues mediante la recreación histórica, o también se conoce como historia viviente. Nuestra identidad pues toma el nombre de una de las unidades militares de las que vamos a presentar en la tarde de hoy. Mi nombre es Francisco Marrero, Paco, para ustedes, Paco Marrero, y yo descubrí lo que es la recreación histórica aproximadamente hace 11 años, cuando vi a una de las recreaciones históricas que hizo el Regimiento Fijo. Me animé para convertirme también yo en un recreador histórico, porque es una forma bien fascinante de aprender y sobre todo de compartir la historia de Puerto Rico pues con otras personas. Bueno, comencemos. Vamos a presentar aquí. Los países poderosos en el mundo narran su historia a base de sus conquistas, pero las naciones no poderosas narran su historia con el triunfo de la sangre que manchó sus vestimentas. ¿Y por qué entonces 1797, que es lo que nosotros recreamos en Puerto Rico? Bueno, primero que nada, esa invasión británica que llega en abril de 1797 nos superaba en cuanto a fuerza militar en una proporción de 4-1. Se estima que más o menos son entre 6.000 militares británicos, pero vis a vis, ¿verdad? Versus los 2.000 militares que habían en Puerto Rico en ese momento aquí en la plaza. La mayoría de los militares en la isla eran puertorriqueños. Es un dato bien importante, no eran españoles, eran puertorriqueños. El balance de fuerza militar se logra con los civiles puertorriqueños de toda la isla que vinieron a defender. El puertorriqueño ya en ese momento se reconocía a sí mismo con el gentilicio de puertorriqueño. O sea, ya la identidad del puertorriqueño estaba definida. Así que, por tanto, no fuimos a defender una corona, sino fuimos a defender una cultura, idioma, credo, libertades, es decir, nuestra identidad. Vamos a hacer un ejercicio en este recorrido que vamos a hacer. Imagínense que usted tiene en su app, en el teléfono, un app nuevo que salió que se llama Túnel del Tiempo, y usted va a colocar ahí que nos vamos a trasladar al 1797, la fecha del 17 de abril. Y vamos a imaginarnos que nosotros estamos allí en los terrenos del Morro, más o menos en esa área del cementerio, mirando hacia el este. Vemos el San Cristóbal, ves la Perla y ves el Escambrón, y lo más lejos que logras ver es el área de Boca de Cangrejos, y que lo que estás viendo de momento es banderas, barcos de bandera británica, ves humo, ves
todo un proceso de fuego, de guerra. Básicamente estamos viendo algo inminente. La milicia se organiza tanto voluntarios civiles como la parte militar. Y por supuesto, los puertorriqueños mostramos toda la valentía y el entusiasmo cuando nos toca defender esta tierra puertorriqueña. Bueno, vamos a hacer un recuento del breve, porque ya esto es otro tema para otra presentación de lo que pasó en el 1797. Y básicamente fue lo siguiente: los británicos, el plan de ataque era, vamos a utilizar un mapa que produjeron precisamente los británicos después de la derrota que tuvieron, pues para justificar la misma. Este mapa que ellos producen, ¿verdad? Aquí ven San Juan, ven los fuertes, ven Cangrejo, lo que es Santurce, desde aquí, desde la punta de Boca de Cangrejos. Ves el caño Martín Peña y en este punto aquí que señalo con la flechita está el puente de Martín Peña. Bueno, ¿cuál era la estrategia militar de los británicos? Hacer un desembarco por la zona desde punta de Cangrejo hasta que hoy día Park, por ahí, apoderarse de Cangrejos y hacer un desembarco en el área oeste, por donde está Levitown, por esa ensenada por ahí detrás de lo que es Palo Seco, y eventualmente pedir la rendición de San Juan al rodear la bahía completa de San Juan. Básicamente era tomar posesión de San Juan e instituir entonces el poder británico sobre San Juan luego de la rendición. Bueno, pero que en realidad, ¿qué fue lo que ocurrió? Las fortificaciones estaban definidas y ya cuando se acercan los británicos, inmediatamente se hace una dotación de barcos de diferentes tamaños en el área de la bahía colocados. Eran unos 18 barcos aproximadamente. Barcos pequeños, estamos hablando de ganguiles, pontones y balsas cañoneras, básicamente. Bueno, lo que ocurrió fue que también traemos la artillería de San Juan y artillería de campaña también. Las milicias disciplinadas con la caballería empieza a llegar de todos los puntos de la isla. Toda la fuerza militar, tanto del Regimiento Fijo de Puerto Rico como las milicias disciplinadas, la Compañía de Morenos Libres, pero sobre todo la diferencia fueron los civiles que llegaron de todas las partes de la isla. En resumen, los británicos no pudieron hacer el desembarco por el área oeste y quedaron ellos rodeados entonces por toda la fuerza militar puertorriqueña, tanto militar y civil, que se unió pues para defender. En resumen, en solo 15 días, desde el 17 de abril hasta el 2 de mayo, nosotros los puertorriqueños vencimos a la fuerza militar, probablemente la fuerza militar más poderosa del planeta en aquel entonces. Y en el día 2 de mayo los británicos se tuvieron que marchar de Puerto Rico. Bueno, vamos entonces, ahora seguimos en este túnel del tiempo y vamos a ver entonces, según hablábamos, esos uniformes militares y las distintas dotaciones militares que en Puerto Rico estaban en 1797. Vamos a hacer un repaso general de las partes que componen un uniforme, porque cuando hablemos de ellas, pues para que sepan de qué estamos hablando. Básicamente el uniforme consiste de un sombrero que tiene un lazo rojo que se llama escarapela, y el color rojo es que identifica al ejército español. El uniforme tiene un corbatín en la camisa, el gabán o el abrigo, ¿verdad? Que se llama casaca. La chupa, que es un chaleco debajo de la casaca, no tiene mangas. Una camisa, un camisón completo que normalmente llega hasta a medio muslo. El pantalón, que se extiende hasta debajo de las rodillas. Las medias, que son largas sobre las rodillas. Los zapatos y este protector que se llama polaina, que es un protector que usaban los soldados de infantería para proteger las pantorrillas, ¿verdad? Cuando vas caminando por sitios escabrosos. Así que esos nombres, pues más o menos para que los recuerden, porque cuando vayamos ahora a definir los uniformes, pues vamos a estar.
El equipo también, aunque vamos a hablar, si nos da tiempo al final, pues vamos a hablar un poquito del equipo, pero básicamente el soldado andaba con una cartera o morral de tela, una mochila también, la lleva su frazada y los correajes, que es parte del equipo, en las correas, donde lleva no tanto lleva la cartuchera, que es donde están los cartuchos de las municiones y la pólvora, y también otra correa que lleva la bayoneta. Por supuesto, un soldado de infantería pues va a llevar su fusil y las herramientas que propiamente pues son para manejar ese fusil. Bueno, vamos entonces a hablarle ya directamente, vamos a los uniformes y vamos a hablar primero del Regimiento Fijo de Puerto Rico, que de ahí adoptamos nosotros como organización el nombre. Regimiento Fijo de Puerto Rico, imagínate que es hoy día lo que es el servicio activo. Eres soldado a tiempo completo y el uniforme, como lo vemos aquí, todos los uniformes que se usaban en la zona caribeña, en las zonas tropicales, eran de color blanco, de lino, telas que pues adaptadas pues para las temperaturas y clima tropical. En el caso del Regimiento Fijo de Puerto Rico, que es el uniforme que yo tengo puesto y van a ver ahorita, es azul el, el cuello, la solapa de la casaca y las mangas, las bocamangas del uniforme. Dentro del regimiento fijo habían unas unidades que eran los granaderos. Imagínense que esto es como una fuerza de choque que va al frente abriendo pasos. Son soldados, se escogían soldados de mayor estatura. Miren aquí, comparen aquí, por ejemplo, un soldado de granadero versus un soldado regular. Y además de eso, su vestimenta, tenían un sombrero bien alto de piel de oso. Esto pues los hacía ver mucho más intimidantes en caso de combate y pues esa fuerza pues eran personas fuertes, corpulentos. El otro cuerpo militar eran las milicias disciplinadas y las milicias disciplinadas eran la mayoría de los soldados que en el 97 estaban en Puerto Rico. Los soldados de la milicia disciplinada mayormente estaban en San Juan también, pero eran la mayor parte de los soldados que estaban a lo largo de toda la isla de Puerto Rico. Los uniformes de la misma forma. Vemos aquí blanco, pero en este caso los colores distintivos son el color rojo. La casaca no tiene solapa, sino más bien estas líneas o franjas horizontales que se llaman alamares. Y obviamente pues ya hemos descrito, ¿verdad? Los colores rojos en las bocamangas y en este caso usaban botas en vez de polainas. La caballería también. La caballería era parte de las milicias disciplinadas y bueno, pues los botas más grandes y unas características pues apropiadas para el uso de caballos. Otra de las compañías que no necesariamente era ni del regimiento fijo ni de las milicias disciplinadas, era la compañía de Morenos Libres. Estos jugaron un papel bien importante en el 97 porque en Cangrejos había una unidad de ellos que era la unidad de Morenos Libres de Cangrejos. Hicieron gran papel en el área de Isla Grande y en el área en el área de Piñones, toda esa parte fue el desempeño de la compañía de Morenos Libres fue importante. El uniforme de ellos básicamente era rojo, uniforme rojo, usaban una casaca azul y esto mayormente la casaca la usaban en tiempos de guerra, cuando había situaciones de guerra. El sombrero muy característico, un sombrero en cuero color negro y tiene el escudo en la solapa. Este sombrero se parece, ¿verdad? Haciendo un poquito de referencia. Imagínense una gorra con la solapa inclinada hacia atrás, como la que usa Viroldo, en el personaje de Viroldo. Algo así, pero entonces, pues, ese tipo de formato. Y sobre todo una pluma roja muy distintiva en el sombrero. Los músicos. Los músicos era la parte más importante. Los músicos, más que hacer música, era la comunicación entre las tropas militares. Todos los comandos se regían por unos toques militares que se tocaban con los pífanos o flautas transversas de 6 orificios de la época y obviamente los tambores. Había un toque para cada comando y eso era la parte de comunicación más importante, porque imagínese que usted tiene cientos de soldados en una tropa, 1000 soldados, y para poder establecer la comunicación entre la línea, tanto los músicos como la bandera. El uniforme de los músicos era distinto y tenía estas franjas de, muy distintiva, que es la cinta de librea,
la cual le daba ese distintivo a ellos y los identificaba. Era bien importante porque a los músicos en esa época, en tiempos de batalla, se respetaba y no se le disparaba de una parte y ni de la otra. Bueno, artillería. La artillería del regimiento fijo, uniforme azul, pero en este caso la artillería tenía alamares. Y en el 97 fue bien importante porque la parte de artillería compartieron lo que la artillería del regimiento fijo de las milicias disciplinadas y el cuerpo también de artillería real o real cuerpo de artillería, que lo vamos a ver adelante. En el 97 fue bien importante porque la artillería se reforzó con todas las unidades. Real cuerpo de artillería, ese es el uniforme básicamente. Es un uniforme más oscuro, chaleco o chupa color roja, pantalón también de azul oscuro. Y cuello, en este caso, ese es un rango de segundo sargento. Se distingue pues porque tiene una divisa aquí, se llama charretera en el lado izquierdo. Bueno, importantes fueron las milicias urbanas. Estos fueron todos los voluntarios civiles que básicamente se unieron. Y nosotros tenemos una referencia histórica muy importante y es el cuadro, el autorretrato del pintor Luis Paret, que es un pintor francés que estuvo en un exilio temporal en Puerto Rico y que hizo un autorretrato con las vestimentas puertorriqueñas de la época. Bueno, las fuerzas sutiles o marinos que también fueron bien importantes, especialmente en la parte del desembarco británico, en la parte de los pontones y canoas que se establecieron para la defensa de la bahía de San Juan. La ropa militar, como pueden ver, el soldado, ¿verdad? De las fuerzas sutiles no tenía zapatos porque está trabajando con agua constantemente. Sombreros tampoco, normalmente es un paño alrededor de la cabeza porque el sombrero se va volando en el barco, en el mar. Así es que estos son los uniformes y no hay una vestimenta específica porque la ropa de trabajo obviamente de las fuerzas sutiles pues dependía de las labores que estuviera haciendo. Pero jugaron un papel bien importante esas fuerzas sutiles durante la llegada de los británicos en el desembarco. Nosotros tenemos evidencia de los cuadros de Campeche de los uniformes, además de toda la documentación descriptiva y las reglamentos que dictaban los uniformes y el detalle de ellos, pero tenemos dos cuadros de Campeche, el de don Ramón Carvajal de 1792 y un alférez de infantería del fijo que fue para 1789. También tenemos de referencia el cuadro de Ramón de Castro también, y este cuadro de Ramón de Castro fue posterior a 1792, fue en 1800, cuadro de Campeche también, y se denotan las dotaciones de artillería en los puestos de las fortificaciones. Bueno, las fuerzas británicas, los uniformes, los llamados red coats, ¿verdad? Casaca roja, como se le llamó en otros sitios también, de las distintas unidades que vinieron británicas a Puerto Rico. Esto ya es, ¿verdad? De forma somera, no vamos al detalle de los uniformes, pero sí podemos destacar, por ejemplo, que dentro del 1797 vinieron alemanes que eran mercenarios. Y vemos aquí el caso de un uniforme al lado izquierdo de una de esas tropas alemanas que vinieron como parte de la flota británica. Y gran parte de otras unidades como el 42 of Foot, que eran escoceses, básicamente es el uniforme más que está hacia el lado de la derecha. Bueno, vamos a ir preguntándole, y estas preguntas quiero que las conservemos un poquito para el final, para la discusión. Si usted hubiese estado en el 1797, ahí presento todos los uniformes que hemos presentado, ¿verdad? Anteriormente, piense cuál usted hubiese escogido, en cuál unidad usted le hubiese gustado estar. Es que mírelos ahí, los podemos volver después un poquito más atrás. Bueno, vamos a regresar en nuestro viaje del tiempo, vamos a regresar nuevamente al 2021. Y entonces vamos a hablar qué es lo que hacemos un recreador. Vamos a ver quién es un recreador histórico. Bueno, es una persona que interpreta un evento o periodo histórico personificando el mismo. El recreador histórico utiliza la vestimenta y los artefactos apropiados con corrección y fidelidad histórica. Basa su recreación en los datos históricos y fuentes historiográficas
Y a fin de cuentas es un entusiasta del pasado con el que se identifica o porque porque lo vincula o porque le pertenece. Ahí ve un cuadro más o menos de lo que es un recreador, personas entusiastas, y vemos otras imágenes también, jóvenes también, entusiastas muy interesados en la historia puertorriqueña, en la historia de nuestras milicias. Y bueno, otras preguntas más que las vamos a conservar para la discusión. ¿En qué año, verdad? Estamos hablando de este evento histórico. Quiero que me digan 3 cuerpos militares si los recuerdan, de los que participaron en el ataque británico, cuerpos militares de Puerto Rico. Y si recuerdan, díganme 2 partes del uniforme. Y una pregunta que los quiero dejar también pensando con esto. ¿Piensa que los puertorriqueños, que nuestro presente como puertorriqueños tuvo relación con quienes vistieron estos uniformes? Sí, no, tal vez. Así que los dejo con esa preguntita para que piensen, mediten en ello. Antes de cerrar esta parte de la presentación, yo quiero invitarles, porque el próximo fin de semana nosotros tenemos el evento de la recreación, la conmemoración del asedio británico, y va a ser el próximo fin de semana, 23, 24 y 25 de abril. El programa está en nuestra página de Facebook, está en la dirección ahí, evento.regimientofijo.org, para que vean el programa de actividades. Son 3 días con unas... vamos a estar en la catedral también el acto inaugural. Sábado con los amigos del Fortín San Jerónimo y el domingo que vamos a estar en el Castillo del Morro. Pues entren a la página o nos buscan para información. El Regimiento Fijo de Puerto Rico también, todo el que interese ser parte de esta magia de ser recreador histórico de este viaje al pasado, pues nos puede conseguir también a través de nuestro correo electrónico. Se pueden comunicar Regimiento Fijo de Puerto Rico en Gmail. Bueno, yo les quiero dejar con un mensaje, ¿verdad? Esto es importante antes de ir a la parte de preguntas, que nosotros tenemos como puertorriqueños que rendirle honor a estos soldados. No podemos olvidarlos. Fueron soldados puertorriqueños que combatieron por nuestra tierra, porque nuestra historia también se escribió con el triunfo de la sangre que manchó sus vestimentas. Campeche honró, también hizo uno de sus cuadros famosos, el exvoto del asedio británico, y es uno de los cuadros más importantes que tenemos de Campeche, que recrea ese proceso de lo que fue, un retrato de lo que se vivió en San Juan. Bueno, voy a terminar esta parte de la conferencia, ¿verdad? Y voy a ir un poquito, entonces, no sé cuánto tiempo nos queda, Hilda. Si me puedes ayudar en eso. Pues vamos. Tenemos entonces hasta la 1. Ok, y nos quedan más o menos así como 20 minutos. Quiero ir con partes del uniforme, ¿verdad? No sé si habrán algunas preguntas que quieran hacer en el interín. Hasta el momento no veo preguntas, sí muchos comentarios sobre el regimiento y la presentación como tal, muy positivo. Gracias, gracias. Bueno, sí, hubo respuesta a las preguntas que hice. Qué interesante saberlo. Bueno, vamos a las partes del uniforme. Específicamente, como ven, miren, la casaca que tengo puesta, el uniforme es parte, el sombrero, la escarapela roja, parte del sombrero. Los espejuelos que tengo son espejuelos de recreador, son los espejuelos del siglo XVIII, son réplicas también. La correa, uno de los correas es importante, que es la parte donde llevo la cartuchera por dentro la pueden ver ahí también, tiene los orificios para poner los distintos cartuchos del fusil. También pues dentro de eso pues yo tengo como parte del equipo la herramienta de trabajar el fusil. En esta bolsita normalmente llevo pedernales. El fusil funcionaba con pedernales, que es una piedra que genera chispa al rozar con el fusil. Un pedacito de cuero también que es parte de lo que lo sujeta. El soldado normalmente tenía dentro de su
Dentro de su uniforme, pues, las otras herramientas que eran importantes para limpiar el fusil. Después un cepillo y una aguja para limpiar el oído del fusil. Básicamente esta es una bala un proyectil de los que se usaban, ¿verdad? Ese calibre 69 según los calibres de la época. El soldado también pues fumaba, así que andaba con un tabaco. Aquí tenemos un tambor, uno de los tambores típico de la época, y tengo aquí dos uniformes. El uniforme de artillero del Regimiento Fijo de Puerto Rico, también ya observan los alamares del uniforme. Tengo el morral. El morral es la cartera que habíamos escrito, y en esta parte básicamente no sé si me oyen bien, el soldado tenía sus elementos personales. Ahí llevaba una dita pues que le servía de plato de comida, el abanico que ya habíamos hablado. En aquella época el hombre también utilizaba un abanico, en este caso con una cinta dorada alrededor también. No era necesariamente, no era una prenda femenina el abanico únicamente. Tenemos también el vaso. Dentro del morral lleva sus alimentos también, una cuchara. En aquellos tiempos todavía el tenedor no se usaba como pieza, ¿verdad?, de sobremesa para comer. Se comía con cuchara, y el tenedor era básicamente uno como este, donde se usaba pues para pinchar la carne, pues, o pinchar algún alimento realmente, pero básicamente se comía con cuchara. Dentro del morral también pues llevaba su cuchilla y cualquier alimento. Los alimentos eran comida seca, carne seca, frutas, cualquier otro, ¿verdad?, que pudiera tener en mano, semillas o cualquier otro alimento que fuera no perecedero. Y entonces, en el caso del uniforme del Real Cuerpo de Artillería, en este caso tengo aquí la cantimplora, que es parte del equipo, y una espada. Una espada también en la correa del uniforme. Esto es una réplica de una granada, de las que usaban los granaderos, ¿verdad? Esto obviamente es una réplica, no es nada real. Aunque nosotros en las recreaciones los fusiles sí los disparamos sin proyectil, pero hacemos salva, se utiliza la pólvora negra. Lo pueden ver este fin de semana próximo, si asisten a la recreación de 1797. Algún detalle, como les mencionaba, los zapatos, voy a levantar por aquí. Los zapatos del artesano, el artesano no hacía zapatos únicamente de pie derecho e izquierdo, sino más bien el zapato no tenía izquierdo o derecho, simplemente usted se los probaba y acomodaba la hebilla de acuerdo a que usted cogía que iba a ser el derecho o el izquierdo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ahora sí han surgido unas cuantas, aunque también tenemos colegas contestando dentro del mismo Facebook, así que gracias a los que están contestando. Hicieron una sobre la aportación de las milicias urbanas. ¿Cuán relevante fue la aportación de las milicias urbanas de Toa Alta? Pues mira, la historia nos dice que fueron el papel, yo digo, que dentro de las milicias disciplinadas, que estamos hablando específicamente, el papel más importante fueron las de Toa Alta, las dirigidas por los primo hermanos eran Francisco Díaz y Pepe Díaz. Dicho sea de paso, ¿verdad? Que, como habíamos mencionado anteriormente, hacer una presentación sobre lo que ocurrió en 1797, eso tendría que ser una presentación exclusiva para eso, para ir con el día a día. Lo que sí es importante es que todas las milicias disciplinadas de Toa Alta fueron las que estaban más próximas al área de San Juan, y ellos dirigieron toda la acción militar en el sur, especialmente en la parte sur de Cangrejos. Todo el ataque que se hizo al rodear a los británicos, porque lo que sucedió fue en 1797, es que los británicos, como vieron en el mapa que les presenté, no pudieron avanzar, tan solo se vieron rodeados por las fuerzas militares
puertorriqueña. Sí fue importante, de hecho, la historia que siempre permeó de ya en los últimos días de la invasión, el día 30 específicamente, cuando el sargento José Pepe Díaz incurre en el proceso, o sea, en el rescate del puente de Martín Peña, que él muere. Se convirtió en un mártir para la historia de ese evento de 1797. Y tanto así que en la tradición puertorriqueña se quedó una copla que hasta recién nuestros días se escuchaba y es la copla que dice que en el puente de Martín Peña mataron a Pepe Díaz, el soldado más valiente que el rey de España tenía. Y hoy día, si nos movemos en esa área allí, donde está el Mercantil Plaza, esa comunidad al frente, todo ese parquecito que está pegado al Caño Martín Peña, ese parque tiene el nombre de José Pepe Díaz. Inclusive una calle de esa comunidad que está allí también tiene el nombre de José Pepe Díaz. O sea que la figura de José Pepe Díaz inmortalizó las milicias disciplinadas en este evento. Pregunta. Bueno, tengo por aquí qué significa la V en el sombrero. Y por ahí, ¿verdad? Dentro de esa misma línea, ¿quién y dónde cosían los uniformes? Bueno, ¿cosían o los cosen hoy día? La pregunta, ¿verdad? Vamos primero a contestar la pregunta. La V tiene que ver con la lealtad al gobernador local. Recuerden que somos militares, tenemos lealtad a la corona española, la que paga, y obviamente también pues la V en el uniforme del Regimiento Fijo de Puerto Rico marcaba, este caso, la fidelidad en el caso al gobernador, o sea, a Puerto Rico en este caso específicamente. Hoy día los uniformes, en aquella época obviamente los uniformes venían hechos. Siempre en Puerto Rico una de las cosas que sucedió, un detalle importante, es que los uniformes llegaban siempre atrasados. A veces podían tardar años en que se hacían a orden y llegar a Puerto Rico. Y un detalle importante como ese es el uso del sombrero. Nosotros usamos, ya para la época que nosotros representamos en España, el sombrero era bicornio, quiere decir que era solamente de dos puntas, dos alas. Anteriormente a eso, los sombreros del siglo XVIII, que son los tradicionales que hemos visto, son de tres puntas o tricornios, como se les llama. En Puerto Rico, los del fijo, básicamente lo que hizo fue coger los antiguos tricornios y adaptarlos un poco. Por eso es que tienen esta punta al frente, pero no es tan marcada como los sombreros de épocas anteriores, que el sombrero es completamente triangular. Ya para esta transición en Puerto Rico, se adaptaron los sombreros que habían tricornios para convertirlos en sombreros bicornios. Por eso es que los del fijo pues, van a ver que realmente esta punta del frente está mucho más recogida y es casi un bicornio. Los recreadores hoy día, cuando estamos en este proceso, tenemos que hacernos nuestros uniformes y para eso contamos pues, con el talento de costureras o costureros, de sastres locales. Dentro del grupo Regimiento Fijo también hay talento dentro del grupo pues, para hacer nuestras cosas. Yo, por ejemplo, he aprendido a hacer algunas cosas de cuero. Mi esposa cose, que ya vieron la presentación de ella hace unos días atrás sobre las damas, y algunas compañeras también tienen destrezas para la costura. Y eso pues es parte de lo que se hace en este proceso de recreación, porque estos uniformes, esto no es un disfraz. Dicho sea de paso, decirle a un recreador que usted está disfrazado es casi una ofensa, porque realmente esto es un uniforme, como habíamos dicho anteriormente, fiel y exacto a los uniformes que existían en la época. Esto no se compra en Paris City. Esto hay que mandarlo a hacer con todo el rigor histórico. Pregunta. Sí. ¿Quién proveía los alimentos? Y si nos puede hablar de la olla podrida. Mira, hay gente que conoce un poquito más de eso, pero sí, la olla podrida es uno de los sancochos, vamos a decir así. Esto, pues, alguien que sepa más que yo del tema, pues puede abundar en eso, pero básicamente es un tipo de sancocho que era básicamente la comida de los militares.
en aquella época los militares cuando estaban en las fortificaciones y demás, pues esa era la comida caliente que podían comer, pero cuando estaban en batalla, pues como mencioné hace un rato, pues comida seca, carne seca, ¿verdad? Lo que hoy compramos por ahí que se llama beef jerky, saladas, ¿verdad? Saladas y secas, cuando ibas al campo. Pero en las fortificaciones, la dieta del soldado básicamente era ese tipo de comida, estilo sancocho, donde habían viandas, donde se nutría básicamente de los productos locales. Una de las transportaciones, o sea, un detalle importante en cuanto a la transportación hacia San Juan era el río de Bayamón, que desembocaba en la bahía de San Juan, es el caño que está ahora mismo entre Palo Seco e Isla Cabra. Esa es la desembocadura original del río de Bayamón y era la fuente de comunicación tierra adentro. De Bayamón hacia San Juan se utilizaba, esa era la vía más rápida que existía para el transporte, puesto que todos los alrededores de la bahía, todo ese litoral completo, básicamente eran bosques de mangle. Y esa era la fuente de transportación, el medio de transportación más efectivo para traer productos de tierra adentro que se cosechaban, plátanos, entiéndase todo lo que se cosechaba desde los campos hacia el área de San Juan. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta adicional? Si ahora alguien... sí, el micrófono. Sí, estoy mirando por aquí el color dorado de las cintas que estaban en los abanicos, que sí también significaban algo. Mira, en esa parte, la parte de las damas, se especificó, no se abundó mucho, pero identificaba el sombrero. No, el color, la verdad que no tengo una contestación, es un buen tema para investigarlo. Pero sí, por ejemplo, en el caso de los sombreros, el sombrero de las milicias disciplinadas y el de los artilleros, déjame ver si puedo ponerlo aquí un momentito de nuevo, la imagen del... No sé si lo tenemos en pantalla. Se ve la pantalla en oscura. Salió oscura la pantalla, bueno. Vamos a ver, aquí se me fue un poquito el... Vamos a ver si lo puedo colocar de nuevo. Vamos a ver si puedo colocar aquí nuevamente el de los uniformes. No sé si lo están viendo. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Ok, vamos a ver si podemos presentar alguno de los... Okay. En el caso de las milicias disciplinadas, bueno, mira, aquí tenemos un ejemplo. Los artilleros, por ejemplo, de regimiento fijo, el sombrero tenía una cinta de amarillo dorado alrededor del sombrero. Eso era parte también de lo que identificaba rangos. Y en el caso de las milicias disciplinadas también, cuando el soldado tenía ya un rango, también tenía esa cinta alrededor del sombrero. Aquí vemos otro ejemplo también dentro de los uniformes de caballería. Regresamos, sí. Preguntas. Tengo otra preguntita por aquí, para ver si el regimiento participa de las actividades que se hacen en Piñones que conmemoran la participación de los milicianos negros en el ataque. Mira, dentro de lo que llamamos del grupo, una vez hicimos un contacto con ellos, pero realmente no, o sea, nunca se ha establecido hasta ahora, no hemos tenido la suerte, pero sí, estamos disponibles, en algún momento pues lo podemos hacer. En un momento se dialogó algo, pero se quedó en el aire el asunto, pero es algo que a nosotros inclusive nos interesa mucho, poder reunir, ¿verdad? Con otras organizaciones culturales que hacen lo propio, especialmente lo que trata de 1797 por la importancia histórica que tiene para los puertorriqueños. Y quizás podría abundar un poco sobre esas milicias de Piñones.
Pues mira, la Compañía de Morenos Libres fue una de las más importantes. Los milicianos que eran voluntarios son parte de todas esas milicias. O sea, los negros o afrodescendientes, correctamente dicho, del área de Piñones y de Cangrejos como tal, las poblaciones en ese momento, había mucha población afrodescendiente, inclusive en el área de Cangrejos, jugaron un papel bien importante porque ellos eran parte de esa población que defendió 1797 en Puerto Rico. Fueron una parte bien importante, ya tanto militarmente oficial con los que eran miembros de la Compañía de Morenos Libres como los que fueron como milicianos. Excelente. Creo que vi una preguntita más y ya estamos casi llegando al final de esta excelente presentación. Es que si el grupo considera recrear la invasión holandesa de 1625, ya que los 400 años se cumplen en 4 años. Pues mira, algo que podemos, sí, nosotros, aunque nos hemos dedicado más bien al 1797, pues, pero es algo que se puede hacer. De hecho, hay un grupo de otros compañeros que ya tienen los uniformes, pero es algo que sí se puede hacer. No es tan fácil lograr porque todos estos uniformes cuesta hacerlo. O sea, no es fácil, hay que documentarlos históricamente y nosotros pues hemos puesto bien nuestros esfuerzos en 1797 eh, porque, ¿verdad? Uno estira los pies hasta donde la sábana llega, pero es algo que sí lo podríamos hacer, a lo mejor con algunos compañeros que puedan desde ya ir preparando esos uniformes, poder incursionar en esa área también del ataque holandés. Pero sí, sí, hay compañeros que ya inclusive ya han adquirido sus uniformes y están haciendo trabajo con eso. Algunos de ellos inclusive son parte del grupo de recreadores que está en el Castillo San Jerónimo, que ellos, algunos de ellos pues se han dotado de algunos de esos uniformes, inclusive hasta de 1898 también. Pero sí es algo que nosotros como grupo, en la evolución nuestra como grupo, ¿verdad? Podemos ir evolucionando a esas otras eventos para recrearse históricamente. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por esta intervención. Agradezco también al Facebook. Tenemos aquí a Luis Alberto López contestando muchas de las preguntas que han hecho y invito a todos a que se den cita y vean estos comentarios que están aquí también dentro del mismo Facebook. Mira, yo quiero destacar, Hilda, ya que mencionaste a Luis, Luis es un joven del grupo de nosotros que se ha dedicado mucho especialmente a buscar información sobre los uniformes, inclusive. La foto, una de las imágenes que yo presenté al principio en la portada es un dibujo que él hizo de los uniformes y es importante pues destacar y darle ese crédito en esta presentación. Él fue que lo hizo y él es uno de los más que se ha dedicado a buscar información sobre la cuestión de los uniformes. Es una fuente joven de mucho conocimiento sobre este tema. Y así hemos hecho con el grupo, fomentar la participación de jóvenes de manera tal pues de que esto pues se continúe, esta labor de recreación histórica. Yo quiero, ¿verdad? Antes de finalizar. Bueno, pues excelente. ¿Tienes algún último comentario? Ah, perfecto. Pues mira, nada, prohibido olvidar, mi mensaje final, prohibido olvidar a quienes sudaron, mancharon con sangre estos uniformes. Vamos a honrar la memoria de quienes defendieron a Puerto Rico en 1797 porque eran puertorriqueños como lo somos hoy tú y yo. Y en función de eso, pues vamos a mantener la memoria y la memoria y el honor, ¿verdad? A esos combatientes puertorriqueños que gracias a ellos la historia de Puerto Rico hubiese sido distinta si ellos no hubiesen combatido a esa fuerza británica en 1797. Y recordándole esta copla que hace referencia a nuestro soldado icónico, que es
José Pepe Díaz, que en el puente Martín Peña mataron a Pepe Díaz, el soldado más valiente que el rey de España tenía, y le invitamos nuevamente a nuestra recreación el próximo fin de semana. Regimientofijo.org en las páginas para que busquen la información del evento. Gracias. Excelente, Francisco. Y bueno, quiero invitarlos a que nos acompañen en la próxima mesa, que es a la 1:15 de la tarde. El tema, el arte. Gracias a todos. Y esto sería todo. Nos Gracias. vemos en un ratito. Bueno, por alguna razón no puedo apagar ahora mismo el Zoom, así que nada. A veces esas cosas pasan.